Les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos como invitado al doctor Juan Hugo García López. Él es profesor investigador titular sede del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. El doctor Juan Hugo García López es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas. Es maestro en ingeniería eléctrica, instrumentación y sistemas digitales de competencia internacional por la Universidad de Guanajuato de Salamanca. Y es doctor en ciencias en óptica, laureado por el Centro de Investigaciones en Óptica y la Universidad de Guanajuato, de León, Guanajuato. Como les mencionaba, es profesor investigador titular sede del Centro Universitario de los Lagos y sus líneas de investigación radican en sistemas dinámicos, estudio de la dinámica no lineal de láseres y circuitos eléctricos, diseño y modelado de sistemas láseres experimental y simulación computacional. El día de hoy el doctor Juan Hugo García López, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tiene perfil deseable y además forma parte del cuerpo académico a nivel consolidado de óptica, sistemas complejos e innovación de la Universidad de Guadalajara. Él tiene publicados más de 65 artículos, ha participado en más de 50 congresos, tiene un número considerable de citas y aparte ha titulado un montón de estudiantes. Lo tenemos el día de hoy invitado con nosotros para hablarnos sobre un tema que él mismo decidió llamar Construyendo Ciencia, Innovación con Láseres, Sistemas Dinámicos y Patentes. Y bueno, doctor Juan Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación del cantinero científico de la librería Carlos Fuentes. Este es nuestro primer cantinero del año. Con usted abrimos la temporada 25. Le damos la más cordial bienvenida. Y antes de empezar, yo le quiero preguntar, ¿en qué momento decidió estudiar ingeniería eléctrica? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, doctora Viviana. Es un honor estar aquí en esta charla, en el cantinero científico. Estoy emocionado por la invitación, por la plática. Y bueno, ya tengo ahí un poco de mi perfil. ¿Y en qué momento yo decido estudiar ingeniería electrónica? Creo que nace por la curiosidad. Tenemos que tener esa alma de niño, que tenemos que preguntarnos por qué ocurren las cosas. Entonces a mí me gustaba mucho descubrir qué es lo que pasaba con los objetos, no conocía muchas cosas y entonces en la época que yo decidí estudiar ingeniería electrónica había un auge en esos años, antes de los 90, estoy hablando de hace muchos años, y entonces me interesaba mucho lo que son los sistemas de comunicación y una de las ingenierías que tenía ese perfil en el lugar donde yo nací, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, es ingeniería electrónica. Había otras ingenierías, ingeniería bioquímica, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, pero creo que me llamaba mucho la atención el construir sistemas. En ese momento yo pensaba que era interesante lo que es un sistema electrónico. En ese momento yo veía que ese era el boom y para ahí iba el mundo. Creo que fue ese momento en el que yo me decido por la curiosidad de construir algo. Y pensando en nuestros alumnos que en algún momento determinado van a ver esta charla, el hecho de estudiar una ingeniería de electrónica en esa época donde todo era, ahora sí que nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no lo tenían de loco? No, yo creo que es importante ver hacia el futuro. Siempre hay que estar pensando qué va a ocurrir. Es decir, hay muchas cosas nuevas, respondiendo a la duda que podrían tener los estudiantes. En este momento hay muchos temas nuevos, novedosos, que no tienen recorrido mucho camino. Y muchas veces en el ámbito de nosotros llamamos ciencia de frontera. Estamos parados justo en la orillita y entonces necesitamos nosotros caminar para hacer ese camino y construir ciencia. Y durante el paso de la ingeniería de electrónica, ¿en qué momento dijo yo tengo que hacer una maestría porque no me voy a quedar con la licenciatura? O sea, voy a seguirle. Creo yo que fue en el momento que traté de hacer una tesis. Yo empecé a construir un sistema de seguridad en lo que es
dispositivos que ya estaban fabricados, que había empresas que ya habían hecho muchas cosas, y entonces me sentí un poco limitado en cuanto a mis conocimientos. Y entonces ese fue el momento en que dije, pues yo tengo que prepararme y tengo que irme a otro lugar, tengo que buscar dónde están desarrollando esa ciencia que siento yo que hace falta, porque hay muchas cosas que ya están construidas cuando yo intenté hacer la tesis. ¿Y cómo es el brinco con Garrocha desde Chiapas hasta Salamanca? Bueno, creo yo que no es tan complicado. Podríamos decir que en aquellos años era difícil, no había mucho movimiento de estudiantes. Muchos compañeros llegaban hasta Puebla, que era la ciudad donde había maestrías, doctorados, y ahí llegaban. Entonces, el llegar hasta Salamanca fue gracias a una recomendación de un doctor que yo conocí y que me dijo que en Salamanca había una facultad de ingeniería. Él me dio las indicaciones, me dijo dónde estaba. Yo no conocía Salamanca, me sonaba Salamanca, España, pero Salamanca, Guanajuato, no la conocía otras ciudades más famosas ahí, Irapuato, León, Guanajuato mismo, que es capital, y Salamanca, ahí estaba la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Creo que fue eso, gracias a la recomendación de un investigador, es que yo me muevo hasta Salamanca. Normalmente cuando hemos tenido invitadas mujeres siempre les pregunto si el desplazarse a otra ciudad para estudiar es un problema, porque pues, por el hecho de ser mujeres muchas veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero en una familia de Chiapas, para que el hijo diga se va, ¿es un alivio de alguna manera que el hijo se vaya a estudiar a otro lado? ¿O hijo, no, mejor quédate aquí ayudándonos a tener el dinero para los alimentos diarios? Yo quise salir desde que estaba en la preparatoria. Yo platiqué con mis papás, con mi mamá principalmente, y le comentaba, yo quiero irme a estudiar al Politécnico. Pues, era la visión que tenía, ¿no? Y ya en las charlas ella me convenció y me dijo, te vas a esperar un poquito, te vas a ir aquí cerca, en Tuxtla Gutiérrez está, ni tan cerca, son 3 horas en camión, entonces 3 horas ya es considerable, pero es cerca. Entonces, el primer momento fue, vete a estudiar, pero cerquita, te vas a ir a Tuxtla Gutiérrez. Ya cuando terminé lo que es la ingeniería, pues yo ya estaba buscando trabajo, estaba trabajando, estaba buscando opciones, y en ese sentido, pues yo le dije, no, ahora sí me voy. O sea, ya estuve aquí mucho tiempo en Chiapas, y me tengo que salir hacia el centro del país. Esa era la visión que tenía en ese momento. Ya había dado un brinquito y ahora vamos a ver todo el brinquito más fuerte. Terminando entonces la maestría, ¿cómo se entera de que en el CIU hay un doctorado en ciencias? Bueno, ya en ese momento fue más sencillo. En el caso de la Facultad de Ingeniería, los investigadores que estaban ahí tenían mucha comunicación. Había comunicación con el INOVA, un centro de investigaciones en astrofísica, óptica y electrónica, y había comunicación con el CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica, y entonces muchos de los profesores del CIO habían sido profesores de esos investigadores. Y en este caso, yo estuve trabajando con el doctor Miguel Torres Cisnero en la Facultad de Ingeniería, y él conocía al doctor Abuetes, que fue mi director al final en el doctorado. Entonces ya había una comunicación, un camino que podía uno recorrer. ¿Qué fue lo más complicado de haber nacido y crecido en una ciudad como Comitán y pasar a un lugar como, bueno, Tuxtla? A lo mejor estás en el mismo estado y digo, no es tan duro el cambio, pero pasar a Guanajuato y pasar a León, ¿eso tuvo algún problema para ustedes? ¿Una cosita que digo, híjole, o para los hombres todo es fácil? No, yo le platico una experiencia que es graciosa en este momento. Yo no conocía mucho de Salamanca, ahí está una refinería. No había llegado nunca a la ciudad. La vez que yo llegué fue en la madrugada. Entonces yo llego a eso de las 4 de la mañana, y cuando voy llegando a la ciudad veo las torres. Ahora las conozco, ¿no? Son las torres de refinería, pero en ese momento
yo pensé que eran edificios. Yo pensé que eran edificios y llegaba ahí a la gran ciudad de Salamanca y dije, uy, está enorme. Entonces, ya estando ahí en la ciudad, no está tan grande, o sea, es diferente, o sea, cambiando uno de ciudad, aunque sean del mismo estado, son diferentes comportamientos que se tienen en muchos aspectos. Pero las ciudades que he estado no son tan grandes. Por ejemplo, he estado en Salamanca, que hice la maestría, estoy trabajando en este momento aquí en Lagos de Moreno, y el tamaño que tiene Lagos de Moreno tal vez está semejante a Salamanca, y mi pueblo ahí en Comitán, Chiapas, no es tan pequeño, es un pueblo grande porque hay mucho comercio. Está muy al sur, pero sí es un pueblo mágico, es un pueblo mucho comercio, muchas comunidades viajan para surtirse de mercancía, entonces sí es un movimiento bastante considerable, y sí es difícil acoplarse a la comida, a la forma de ser de las personas, a los comportamientos que se tienen en las mismas escuelas, es totalmente diferente. Entonces sí es difícil, ¿no? Aunque uno se va acomodando, es difícil. Sí, definitivamente cambiar de ciudad no es tan sencillo. ¿Cómo llega del centro universitario, del Centro de Investigaciones en Óptica, cómo llega al Centro Universitario de Niños? Saliendo del doctorado, yo traté de terminar en tiempo, fueron 3 años y medio. Yo ya tenía mi familia, mi esposa, Juanita, mi hijo, Alexis, que son... Heredades algo. Exactamente. Entonces empecé a buscar en dónde colocarme. Le platico, la idea desde que yo salí de Chiapas era, sales a estudiar y regresas al sureste. Esa era la idea, o sea, prácticamente eso es lo que yo tenía en mente. De todos. Creo que sí. Entonces, cuando salgo graduado del doctorado, empiezo a buscar universidades que tuvieran una oportunidad para regresar. Y estuve buscando todo el sureste, y la verdad es que el perfil que tenía, ahorita creo que hay muchos investigadores en óptica, pero en ese tiempo había pocos, y las licenciaturas pues rara vez pensaban en contratar a un investigador en óptica. Buscando entonces me encontré con la Universidad de Guadalajara. Había un proyecto, o hubo un proyecto muy atractivo. En ese momento yo vine, fue alrededor del 2004, 2003-2004. Me platicaron lo que querían hacer, me dijeron claramente, no hay laboratorios, vamos a comenzar. Tenemos algunas carreras, estoy hablando que se estaban todavía los primeros estudiantes de ingeniería mecatrónica, ingeniería bioquímica, se estaba formando todo, y dije, bueno, puede ser porque voy a hacer lo mismo que yo quería hacer al regresarme en Chiapas. Entonces creo que es un proyecto adecuado, creo que puedo encajar muy bien aquí. Estaba joven en ese momento, sigo estando joven, pero estaba más joven, tenía 30 y tantos años, y entonces dije, sí puedo hacerla aquí en la Universidad de Guadalajara. Era campus, no, todavía no era campus, era una sede del Centro Universitario de los Altos de Tepa. Y llegar a Lagos con familia incluida, porque pues no es tan fácil, o sea, uno solo pues, se mueve, pero cuando ya está la familia incluida, le costó trabajo convencer de ahora vámonos acá, porque pues Juanita ya es abogada, entonces es como moverla también en su entorno. Creo que sí, ya con familia es un poco difícil, pero creo que lo importante es que platicamos al respecto, y entonces no nos venimos todos, Juanita y Alex, no nos llegamos aquí a Lagos al mismo tiempo. Lo que hicimos es estratégicamente, León, Guanajuato, donde estábamos radicando, está cerca. Entonces, un año yo estuve viajando periódicamente o diario de León a Lagos de Moreno, y entonces ya cuando vi un poco más de estabilidad, ya conocía la ciudad, estaba instalado, pues ya le dije que viniera para acá. Vino, estuvo acá y le gustó, y estamos todavía en Lagos de Moreno. Todavía nos gusta, como dicen por ahí. Ahora,
llegar al centro universitario cuando no era centro universitario todavía, cuando era sede de tema, cuando de alguna u otra manera no había laboratorios, empezar a picar piedra, creo que a todos los que estamos hace más de 15 años en el centro universitario nos tocó algo de eso. Se vio haciendo una carrera larga en la Universidad de Guadalajara, o sea, sí dijo, sí, esta va a ser la institución a la cual yo le dedique mi vida, por decirlo así. Bueno, voy a confesar, no me veo así, o no me vi en ese momento a largo plazo. O sea, tampoco iba así de que venía a probar y algo. Creo yo que en cualquier actividad tenemos que ser profesionales. Entonces, yo vine y traté de dar todo, mi conocimiento, mi experiencia, todo lo que tenía en cada momento. Entonces, yo tengo un contrato de 6 meses y me lo iban renovando. Entonces, yo iba viendo las características que tenía. No había laboratorios, pero había espacios donde trabajar. El tema que yo propuse en el caso de esta charla es porque sistemas dinámicos lo relacioné con circuitos electrónicos. No tenía sistemas sofisticados ópticos, no tenía equipo para hacer mediciones ópticas, y entonces me escalé y empecé a trabajar, o empezamos a trabajar con los profesores que estábamos, con circuitos electrónicos. Y entonces eso fue más fácil poder hacer experimentos y reportarlos. Y entonces eso nos ayudó mucho, me ayudó mucho para poder desarrollarlo. De alguna forma el hecho de estar en esa posibilidad de implementar algo con poco, o sea, no necesitar un laboratorio así súper sofisticado ni nada del estilo, siempre da una ventaja, ¿no? O sea, da una ventaja el hecho de que pueda conseguir cosas sencillas y con eso trabajar. Ahora ustedes son un cuerpo académico consolidado, ustedes tienen líneas de investigación muy determinadas. ¿A qué se dedica ahora el doctor Faruk con toda esa información que ya nos brindó? ¿Qué hace? Bueno, hay muchas actividades. Una de las principales que yo tengo en la mente es precisamente esa, ¿no? La de formación de recursos de alto nivel. O sea, queremos que la ciencia progrese, mejore, crezca en México. Y entonces creo que la única forma es que haya estudiantes que se preparen, que estudien la maestría, que estudien el doctorado. Entonces, es una de las primeras, ¿no? La formación de recursos humanos es fundamental. La otra que también es muy importante, y también por eso lo mencioné aquí en el título de la charla, es que se requiere hacer innovación en el país, se requiere construir, se requiere patentes. Entonces, nos dedicamos a eso. Tratamos de buscar qué le falta, un tema en particular, pero que sea del interés de uno, porque es lo más fácil que hay. Si te gusta lo que haces, lo haces con gusto, hágase, ¿no? Entonces, los registros que tenemos de patentes es precisamente en los temas que yo estoy interesado, ¿no? Uno es en comunicaciones y el otro es en amplificación de señales. Entonces, ¿a qué me dedico? Precisamente a eso, ¿no? La docencia, la investigación, la innovación, y posiblemente sea un poco de lo que es la difusión, que también es importante, ¿no? A veces nos gusta ir de congreso, es muy bonito irse, conocer otros lugares, pero también es muy importante la interacción que se tiene con otros investigadores, con otras formas de pensar. Las estancias de investigación también son importantes porque te permite conocer cómo trabajan en otros lugares, cómo se desarrollan. Hay muchos problemas típicos del lugar, pero hay otros problemas comunes que se parecen mucho a lo que tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara, y hay muchas oportunidades también que se ven en otras universidades y que te ayudan a mejorar al regresar y construir mejor para tu laboratorio. Viste algo que te gustó, ya lo puedes implementar en el laboratorio y así vamos trabajando. Cuando hablamos de láseres y de sistemas dinámicos, ¿cómo podemos explicar a la gente que no es solamente el láser apuntador con el que te ponen en las fiestas o el que utilizas para las presentaciones? ¿Cómo le podemos explicar a la gente a qué se dedica el doctor? El interés por lo que son láseres va de la mano con lo que las comunicaciones están basadas en ella. Muchas de las comunicaciones en el país, en el mundo, están a través de fibras ópticas. Entonces, el láser
es el dispositivo, es la energía que viaja por esa fibra óptica. Y entonces, en ese caso, también me remito a una patente, tenemos una patente que hace lo que es la amplificación de potencia, y lo que hace es buscar que haya menos repetidoras y que la información viaje a una mayor distancia. Entonces, si lo vemos así de forma general, vamos a decir que lo que trabajo es buscar la mejora de sistemas de comunicación utilizando láseres y fibras ópticas. Y ese trabajo lo podemos pensar, las personas que nos van a estar escuchando y que van a realizar esta charla, lo podemos pensar como algo que se hace en el laboratorio y que, sí, la fibra óptica que es la que me pone en Telmex, ¿no? en la casa, o la que me ofrece que otro proveedor. Pero realmente esto, ¿cómo le favorece o cómo le facilita la vida de las personas? Creo yo que es un sistema bastante complejo, en el sentido de que tenemos que desarrollar ciencia y entonces tenemos que trabajar en los laboratorios. Dependemos de cuánto avancemos y estamos, repito, en un sistema que tiene vinculación con otros países. Entonces, en otros países hay otros laboratorios que están trabajando con investigación. No es una competencia, más bien es una colaboración. En la parte académica es una colaboración. En la parte comercial, de construir, de fabricar, puede ser una competencia muy, muy dura, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Si nosotros logramos tener una tecnología, logramos mejorar lo que es la ciencia en el país, nos va a ir mejor. Creo yo que si tenemos ciencia, podemos ser un país que dependa menos de ciertas condiciones que se dan cuando hay una interacción comercial, científica, entre países, ¿no? Entonces podemos desarrollar esa ciencia y lo tenemos que hacer en los laboratorios. Vamos aquí en la Universidad de Guadalajara, falta mucho impulso, pero creo yo que sí hay colaboración con otras universidades. Estamos trabajando, por ejemplo, con centros de investigación de San Luis Potosí, el INPICIT, con centros de investigación de León, con centros de investigación en Puebla, y estamos compartiendo esa información para hacer mejoras y construir ciencia. Los sistemas dinámicos, el hecho de que tengan ese nombre como parte del cuerpo académico, ¿eso qué significa un sistema dinámico? Porque un sistema dinámico desde el punto de vista de la biología pues es el cuerpo, pero desde el punto de vista de la electrónica, ¿qué puede ser un sistema dinámico? Para hacerlo muy, muy sencillo, es que tú veas cambiar una variable. Entonces, por ejemplo, un cambio con respecto al tiempo es un sistema dinámico. Entonces, si nosotros hacemos o revisamos cualquier sistema que tenga una variación con respecto al tiempo, nosotros vamos a determinar un sistema dinámico. Entonces, hay sistemas estáticos, sistemas que no hay un cambio, pero en el caso de los sistemas dinámicos, voy a poner un ejemplo de los que yo trabajo, son circuitos electrónicos. Y entonces tienen ciertos comportamientos y lo que hacemos es mediciones con respecto al tiempo de la señal electrónica o la señal de voltaje, y entonces analizamos el comportamiento que tiene. Ese circuito electrónico que yo estoy mencionando es un modelo matemático. Entonces ese modelo matemático representa, voy a irme así rápidamente, lo que es una neurona. Y entonces, en lugar de agarrar una neurona de un ser vivo y estudiarla, lo que hacemos es, bueno, tengo las ecuaciones matemáticas de los diferenciales de la neurona, la puedo construir con un circuito electrónico y entonces yo registro la información que me da ese circuito electrónico y trato de hacer una equivalencia con la neurona y poder estudiar los comportamientos que tiene la neurona a través de un circuito electrónico. ¿Por qué lo hago así? Pues porque mi especialidad es la electrónica, entonces yo conozco cómo construir circuitos electrónicos a través de ecuaciones diferenciales. El hecho de comparar, y qué bueno que pone el ejemplo de la neurona, este circuito eléctrico que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y volverlo un circuito electrónico en su computadora, puede llegar a solucionar actualmente o en algún futuro problemas como demencia o un accidente cerebrovascular o algo por el estilo. O sea, ustedes pueden llegar a predecir con ciertas condiciones de ese circuito que están planteando
algún posible problema que le suceda? Yo considero que sí, pero no se trabaja solo. Es decir, cuando vas a desarrollar algún proyecto, necesitas involucrar a muchos perfiles. Entonces, necesitamos trabajar con diferentes investigadores que estén realizando precisamente temas de bioquímica, de otras ciencias que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, esa interacción que se da, considero yo que es la que tenemos que fomentar. Tenemos que trabajar más en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, tenemos que hacer eso. Y entonces podríamos tener resultados satisfactorios. Y si pensamos en los experimentos que ya ha montado pensando en que su circuito es una neurona, ¿qué le ha parecido impactante de eso que ha encontrado ahí? Fíjate que aquí una parte importante que yo podría mencionar es la cantidad de energía. Es decir, los sistemas biológicos, tal vez no confundan, hacen mucho de eso, pero la energía que necesitan para hacer un proceso es poca. Y entonces tenemos supercomputadoras y están trabajando con una energía exagerada. Esa diferencia que hay entre la cantidad de energía que utiliza un sistema biológico con un sistema electrónico es lo que hace todavía que el sistema biológico esté por delante. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿nunca lo podremos llevar a igualar? No lo sé, yo creo que vamos para allá. Los desarrollos son bastante rápidos. Hace tiempo era difícil, hace mucho tiempo, era difícil ver a todas las personas con un celular. Estoy hablando que cuando yo estaba en la ingeniería, pues eran pocos los que tenían un celular. Ahorita son tal vez pocos los que no tienen celular. El caso también de las computadoras, pues las primeras computadoras eran enormes, cosa que ocurre en este momento. Las supercomputadoras en este momento son enormes, pero eso va poco a poco caminando, de tal manera que después casi todos vamos a tener una supercomputadora. De hecho, el celular que traemos es una supercomputadora. Vamos a quedar menos. Más que lo usamos para calcular todo esto, ¿no? Exacto. Dentro del cuerpo académico al que usted pertenece, han generado algunas patentes. Todo el mundo se asusta cuando hablamos de patentes porque dicen, no, eso es un trámite muy engorroso, eso tarda mucho, tiene muchos papeles. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto al desarrollo y la generación de patentes? Creo que es importante lo que es la capacitación, es decir, cuando empezamos a trabajar para el primer registro de patentes, la Universidad de Guadalajara nos dio cursos y entonces nos enseñó muchas cosas que no conocíamos en ese momento y que van evolucionando, desde luego. Entonces, la primera es una capacitación, tenemos que conocer cómo se hace un registro de patentes, ¿no? Para que no nos asusten. Después, ya lo mencionaba hace un poco, tenemos que buscar diferentes perfiles. Llegas a hacer o tratar de hacer un registro de patente y te encuentras que tienes que saber de leyes. Y entonces te tienes que vincular con abogados y platicar y que te expliquen cómo se hace ese tipo de registros. Ya hay terminología que no conocemos y entonces tenemos que aprender. Entonces sería esa parte, ¿no? La otra importante es en la propia patente cuáles son los perfiles que participan. Entonces, por ejemplo, en el caso del cuerpo académico, nosotros está un doctor que es físico, un doctor que es ingeniero físico y yo que soy ingeniero de electrónica. Entonces, son diferentes perfiles. Entonces, esa colaboración también nos permite verlo desde diferentes ángulos. ¿Qué más? Es difícil el caso de que tengas una patente, inmediatamente sea algo comercial. Estadísticamente, me voy en ese caso, vamos a decir que de cada 1000 patentes, hay 3 que tienen un éxito comercial. Entonces, tenemos que hacer muchas patentes. Estadísticamente, vamos a lograr que una de esas resulte y que sea comercialmente bien adecuada, ¿no? ¿Cuáles son las patentes que ustedes tienen hasta el momento? La primera es un sistema de comunicación que encripta la información a través de caos, que es la primera.
La segunda es un sistema semejante, nada más que lo que utiliza ahí es que utiliza una llave dinámica y una llave estática, de tal manera que la llave dinámica está constantemente cambiando y la estática son parámetros del sistema, ¿no? Y es otro sistema de comunicación. Y el tercero es un sistema óptico, que lo que utilizamos es diferentes láseres de fibra óptica y hacemos la suma de esas señales para lo que es la amplificación. ¿Y eso para el ciudadano de a pie, cómo se puede medir? En el caso de la encriptación de la información es muy sencillo, ¿no? Si tú quieres enviar una información que no quieres que se conozca, tú puedes utilizar diferentes metodologías para que pueda ser escondido, vamos a decir, información y enviada, ¿no? Un caso muy común es el WhatsApp, que tiene su propio sistema de codificación. Tú envías la información y nos han dicho que nadie lo puede ver hasta que llega al destinatario, ¿no? Algo de esa naturaleza, ¿no? Nada más que en este caso sería nuestro propio sistema, nuestra propia patente. En el caso del sistema óptico, lo que estamos tratando de hacer es reducir costos. Entonces, lo que pensamos es, bueno, si hay diferentes sistemas que utilizan repetidoras de señal, si logramos tener un dispositivo que amplifique la señal de láser, nosotros vamos a reducir costos, reduciendo la cantidad de repetidoras de señal al transmitir esa información de punto A a punto B, de una ciudad a otra. Y de alguna u otra forma, en la experiencia de obtener, de tramitar, de finiquitar el proceso de esa patente, más o menos, ¿cuánto les tardó en la primera oportunidad y ahorita en la última? Para saber cuál es la ganancia de experiencia. Solamente en lo que son los trámites, desde que tú pones el documento en el INPI, Instituto Mexicano de la Educación, y que te dan el documento de que ya está reconocido, la primera fueron 7 años. 7 años. La segunda fue alrededor de 4 y la tercera fue un poquito menos de 4, más o menos casi llegando a los 4 años. La última, el detalle fue que la enviamos y cuando la iban a revisar nos mandaron una comunicación de que estaban buscando quién la revisara porque no eran expertos en el área. Ya luego consiguieron y nos revisaron. Pero sí tuvimos que insistir porque no nos daban una respuesta y ya se llegaban los términos, porque hay términos para que contesten, y entonces ya nos daban la respuesta que estaba otorgada la patente. Entonces estamos hablando que la primera fueron 7 años, la segunda fueron alrededor de 4 años y la tercera un poquito menos de 4 años. Y ahora le voy a hacer una pregunta que normalmente la hago al principio, pero ahora invertí el orden de las preguntas. ¿Se ve haciendo esto el resto de su vida? El resto de mi vida, sí, es una actividad que me gusta hacer, entonces creo que no es difícil. A veces uno se cansa, hay cosas que hacen que digas, ay, ya, voy a tomar el fin de semana y el lunes vemos qué es lo que sucede, ¿no? Pero no, que el lunes regrese con mucho ánimo, quiero seguir haciendo, quiero seguir trabajando, quiero seguir investigando. Creo que es algo, precisamente por eso estoy en esta actividad, porque me gusta hacerlo. Creo que si no estuviera convencido, ya hubiera cambiado, o sea, sí podría hacer un cambio, pero me gusta hacerlo, entonces me veo continuando con esta actividad. Lógicamente hay que ser conscientes de que el cuerpo al final nos pasa factura y va a llegar un momento en que va a ser difícil que yo siga teniendo el mismo ritmo y que tenga que decidir qué hacer, ¿no? Tengo que bajar un poco la intensidad, el ritmo, para, si quiero seguir trabajando, pero no me veo inactivo, veo que puedo seguir haciendo muchas cosas aún con una edad avanzada. Entonces, el resto de mi vida no lo sé, pero por lo menos muchos años. Yo soy compañera de currículo del doctor Juan Hugo y soy muy observadora. Entonces, me he dado cuenta que usted es muy organizado. Usted distribuye sus tiempos de una manera
usted solito lo aprendió? Bueno, hay que hacerlo porque hay muchas actividades que realizar. Por ejemplo, empecé una rutina de esa forma cuando estaba en el doctorado. El doctorado es tiempo completo, pero pues, yo tenía familia, tengo familia, en ese momento estaba mi esposa, mi hijo, y daba clases. Entonces yo daba por la mañana 4 horas de clases y por la tarde 8 horas de doctorado. Entonces tenía que salir muy temprano a dar clases, llevaba a mi hijo, lo dejaba en la guardería, llegaba a dar clases, luego me regresaba al CIO, al Centro de Ciencia Náutica, empezaba como a las 12 del día a trabajar y terminaba como a las 8 de la noche. Entonces regresaba a la casa y tenía que ponerme a revisar tareas y hacer actividades del doctorado. Y entonces, si no distribuía mi tiempo adecuadamente, entonces me perdía porque no podía avanzar con todos los pendientes que tenía. Entonces empecé a hacer una rutina. Me levanto muy temprano, ahora me estoy levantando como a las 6 de la mañana y me duermo como a las 12 de la noche. Entonces duermo alrededor de 5 horas todos los días y así es mi ritmo de trabajo, ¿no? Creo que fue en ese momento que tuve que modificar la forma de trabajar cuando estaba en el doctorado. ¿Y qué le gusta más hacer? Yo sé lo que me va a contestar, pero quiero que usted lo diga. Dictar clase, la docencia, la interacción con los alumnos, el hacer investigación, metido en un laboratorio, metido en la computadora, escribir un artículo, hacer divulgación, meterse en la parte de la difusión de la ciencia, seminarios, congresos, etc. ¿O todo junto o tiene diferente porcentaje cada cosa? Son actividades complementarias. En el caso de estar en el laboratorio sería el porcentaje más alto, ¿no? Estar trabajando en el laboratorio, se te van las horas y no te das cuenta que ya llegó la noche y ya tengo que irme, ¿no? O, bueno, en el caso de los experimentos, lo que tenemos que hacer es hacer un reporte de lo que ocurre. Entonces tienes que escribir esos reportes y luego enviarlo a una revista. También hay un caso muy importante. Conforme se avanza, pues se pierden ciertas capacidades, ¿no? En ese caso, los estudiantes que llegan a trabajar con nosotros son vitales, son muy importantes. Ya no es lo mismo, por ejemplo, en el laboratorio, el pulso se va perdiendo, la vista se va perdiendo, ya hay complicaciones para adecuadamente armar un experimento, y entonces llegan estudiantes que quieren trabajar y empiezan desde muy temprano. Por ejemplo, hay estudiantes que desde la licenciatura llegan, se acercan al laboratorio y quieren estar ahí trabajando con nosotros. En la maestría, como se diga, y en el doctorado, pues ya es parte de sus actividades. Una de las cosas que sí es difícil en el caso de dar clases, a mí me gusta dar clases en el caso de los cursos, principalmente los avanzados, porque ya se puede trabajar mejor con los estudiantes. Pero entonces me di cuenta que había que trabajar también con los estudiantes que llegaban de nueva ingresa, porque si ya los quieres tomar con bastante experiencia al final, pues es bien bonito, es bien fácil, por así decirlo, pero ¿por qué no empezar con ellos desde los primeros semestres? Entonces me puse esa tarea, ¿no? Voy a tomar cursos de los complicados, de los que tienen un montón de estudiantes, que a veces llegan 40, 45 estudiantes, y entonces empezar a formarlos. Creo que esa parte sería de los porcentajes más bajos que podría tener, pero es muy importante por lo que yo digo, o sea, formarlos desde que entran a la ingeniería o a la licenciatura, ir avanzando con ellos y ya tomarlos en las etapas finales de su carrera, pues con bastante experiencia. Normalmente te dan cursos de primer ingreso, de primeros semestres. ¿Ha visto un cambio generacional interesante? Sobre todo porque da matemáticas. Entonces, los chicos, todos los colegas decimos lo mismo, ya no son como éramos antes nosotros. ¿Ha visto un cambio
aparte tiene hijos y entonces puede ir viendo también esas etapas en sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto la evolución de los chicos desde cuando empezó a dictar clases a ahorita? Creo que sí hay un cambio. En el caso de cuando yo llegué aquí a la Universidad de Guadalajara, 2004 al 2025 estamos ahora, son 21 años, y es una generación completa. Escuchaban un poquito más a los estudiantes de hace muchos años, había menos celulares, menos redes sociales, menos información, como que estaban menos saturados de información, y eso permitía una mayor convivencia, una charla con los estudiantes. En estos momentos es más complicado que el estudiante te preste atención por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo le quieres poner, pero empiezas a explicarle un tema y de repente ya está viendo el celular. Empiezas a explicarle un tema y de repente ya está hablando con otra persona. O sea, es más difícil tratar de llamar la atención de los estudiantes. En el caso de las matemáticas, yo veo estudiantes, digamos, que pues les gusta, se formaron en la preparatoria o desde la primaria y traen un buen desempeño, un buen desarrollo en cuanto a temas de matemáticas. Hay estudiantes que sí, entonces vamos a considerar que eso se sigue manifestando, ¿no? Hay estudiantes que son que se nota, ¿no? su desarrollo. Hay estudiantes que necesitan mayor acompañamiento, que necesitan explicarles un poquito más, con más calma, pero creo que esa parte es muy semejante. Mis propios compañeros de la universidad, cuando yo estuve en la universidad, pues había unos que yo decía, oye, es muy inteligente, ¿no? Y otros que decían, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo para que le vaya bien, si eran sus amigos, si no, pues no sabía ni siquiera que le iba mal. Entonces creo yo que hay una campana donde hay estudiantes sobresalientes, ¿no? Pero ese apartado de llamar la atención y captar la atención, creo que sí es difícil ahora. Sí, están constantemente bombardeados con muchos estímulos y nosotros seríamos un estímulo más. Y a lo mejor no es suficientemente fuerte para que ellos nos pongan atención. Exacto. Definitivamente. Doctor, no sé si quiere compartirnos algo de lo que nos trajo de las presentaciones o como nos pide. Bueno, se los platico para que ustedes lo vean. Ahí en el caso de la presentación que yo traigo son poquitas láminas, pero la información era referente a lo siguiente. Mi perfil es ingeniero en electrónica, como lo mencionó, maestría en eléctrica y un doctorado en ciencias. Y entonces, cuando yo me pongo a estudiar, pues pensé que iba a ser solamente electrónica y óptica, ¿no? Y entonces, en Scopus, que es un índice donde se registra la información que se publica, los artículos tienen diversos temas que yo no pensaba involucrarme en algunos casos. Por ejemplo, hay trabajos que pegan a la química, trabajos que pegan a la bioquímica, trabajos que pegan a la medicina, trabajos que pegan a la ingeniería en general, trabajos que pegan a la electrónica, desde luego, y a la óptica. Entonces, el perfil que tiene un estudiante al convertirse en investigador, pues se va ampliando y va colaborando con diferentes áreas, y entonces uno tiene que conocer esas áreas para poder reportarlas en trabajos científicos. Esa es una lámina que me pareció muy interesante. La otra que me pareció interesante, que yo traigo ahí de Scopus, estaba revisando la colaboración, y entonces, pues, colaboración nacional, pues casi todos los trabajos que se han publicado tenemos colaboración con profesores de universidades nacionales y con estudiantes que también son nacionales, pero me encontré que el 48% de nuestras publicaciones están también a nivel internacional. La colaboración es el 48%. La mitad de los trabajos es a nivel internacional. La colaboración es un dato muy, muy importante. Otra cosa que traía en la presentación es la evolución que he tenido, por ejemplo, en el caso de los trabajos que se han publicado, el tipo de revistas en las cuales se han publicado, y una de las que traía ahí es, por ejemplo,
el primer artículo que yo envié a una revista que se llama Comunicaciones Ópticas, pues bastante citado. Y el otro artículo que yo traía como referencia, es el trabajo con el primer estudiante de doctorado, y entonces me pareció muy relevante el comparar y la evolución que se ha tenido en ambos trabajos. ¿Qué más traía ahí? Pues básicamente serían esas particularidades que yo había anotado. Si recuerda, la primera vez que escribió su primer artículo, ahora los artículos que escribe, ¿ha cambiado la metodología? ¿Tiene diferente manera de abordaje o ya su esquema mental está muy acomodado y ya lo hace automáticamente de la misma manera? El primer trabajo que yo empecé a redactar, pues lo hice con limitaciones. Uno no sabe cómo escribir un trabajo, y entonces es de mucha ayuda lo que es el director de la tesis. Él te va orientando, te va diciendo muchos tips para poder escribir, pero la estructura por el área en la cual yo me desempeño creo que es muy semejante. Es decir, voy a mencionar por ejemplo lo que es el tema, el título del trabajo, el abstract, porque he visto en otras áreas que es diferente, un abstract, los antecedentes, el estado del arte en el cual está montado o está situado el trabajo que está desarrollando, lo que es la parte teórica, o sea, ecuaciones matemáticas, el fundamento matemático. Si hay simulación, también se puede poner en ese momento. Después podemos poner, si hay experimentos, poner la parte experimental. Después tenemos lo que son resultados y discusiones al respecto de los resultados, conclusiones y al final lo que son las referencias. Entonces, esa estructura sigue estando muy semejante en los trabajos que he hecho. Claro, va evolucionando. En el caso de los trabajos que yo hice al principio, en algunos hasta hice las figuras, lápiz y papel. Entonces ya después se escaneaba y se tomaba fotos y se subía al artículo. Ahorita ya hay muchas herramientas para poder hacer dibujos adecuados. Además que los resultados que se obtienen, hay muchos programas que te permiten modificarlos, mejorarlos para que haya una mejor interpretación. Entonces, las herramientas tecnológicas pues sí han modificado la forma que se presentan. La forma de enviar un artículo también ha cambiado. Estaba revisando unos papeles hace tiempo y me llegó una carta donde me aceptaban el primer trabajo, el primer artículo. No fue un correo, fue una carta donde decía ahí mi nombre y que el artículo había sido aceptado. Ahora no, ahorita hasta casi te lo envían al teléfono porque ahí está el correo, te dicen ya fue aceptado el trabajo, ¿no? Se pierde un poquito de la emoción. Sí. Porque sí, yo también es muy guardada mi primera carta precisamente de lo mismo. Bueno, doctor Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por contarnos un poco su paso por la academia, la manera en cómo se ha desarrollado en el tema en el cual usted trabaja. Y pues no sé si hay preguntas en el público. Bueno, nomás una última pregunta. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a los alumnos, a los que están entrando en este momento, con respecto a los consejos que probablemente les dio hace 20 años, cuando recién empezó a Vas aprendiendo con el tiempo a cómo trabajar con los estudiantes y los consejos que se les pueda dar. En este momento yo les recomendaría mucha disciplina. Creo que es una parte importante que tenemos que tener los estudiantes, los investigadores y los que trabajan, ¿no? Hacer una disciplina de tal forma que llegas al laboratorio, armas tu experimento y empiezas todo un protocolo, tiempos, momentos en los cuales tienes que realizar las actividades y lo vas repitiendo, y lo vas repitiendo. Con los
horarios. Entonces eso te permite obtener resultados. A veces no sale de la primera, a veces hay que repetirlo, pero si se tiene esa disciplina, creo que es la parte importante. Se piensa siempre en el caso del investigador, vamos a ponerlo como un científico, que de repente se le iluminó la mente, ¿no? Y sí, suena muy romántico, pero si no hay un trabajo constante, pues esas lucecitas de ideas pues no van a llegar. No sirven para mucho. Sí, hay una pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en el extranjero? Realizar, trabajar, hacer experimentos en la estancia que tuvo y qué aportaciones tuvo en esa formación de estudiante de doctorado y el trabajo en el extranjero. Buena pregunta, creo que es muy interesante en este sentido. Normalmente está uno en un centro de investigación, el Centro de Investigación en Óptica, y son de primer nivel. Y en el caso del país, pues es un centro CEP-CONACYT, que en ese momento, cuando yo estaba haciendo el doctorado en el año 2000, en adelante, pues eran beneficiados con recursos, tenían mucho apoyo. Pero lo que me llamó la atención, yo me voy a una estancia al extranjero, a la Universidad de Londres, Imperial College, y ahí había un laboratorio bastante completo y fue una experiencia que me dejó marcado, en el sentido de que fuimos a un workshop donde había empresas que estaban vendiendo equipo. Y tal vez fue casualidad, pero a mí me sorprendió porque el investigador que me invitó llegaba con los proveedores y le decía, mira, quiero este equipo, y así tranquilamente le iban anotando que el doctor quería ese equipo, ¿no? Regresamos a la universidad, 2-3 días y ya había llegado el equipo. Entonces yo digo, no sé si fue casualidad, posiblemente fue una casualidad, pero sí me sorprendió porque fuimos a ver qué es lo que había en equipos, y entonces pues la universidad tenía proyectos con la milicia británica, entonces creo yo que había mucho recurso. Hice la comparación también con lo que son los perfiles de los estudiantes. Era un centro de doctorado mexicano, es en una universidad mexicana, y conocí estudiantes del extranjero. Había ingleses, había de Irán, de Rumania, de Corea. Entonces había diferentes estudiantes. No les vi diferencia, o sea, la forma que se comportaban, la forma que estudiaban, los conocimientos incluso, muy semejantes, ¿no? Lo que sí vi es eso, ¿no? Laboratorios muy completos y muy rápido la forma de abordar lo que son las compras, ¿no? Entonces, eso me sorprendió. Y otra experiencia que tuve ya siendo como profesor fue en una universidad en España, y ahí lo que pude aprender es de todo lo que es el laboratorio, que había equipos que podíamos tener aquí en México. Y cuando yo regreso, lo que hago es buscar, no igual, pero muy semejante para poder reproducir algunos experimentos que me han interesado. Y creo que fue útil porque conoces ese espacio, ese laboratorio, y te permite tal vez reproducir aquí en el país. Y creo que con mucho de ese equipo lo tenemos aquí en el laboratorio, y bueno, ya vamos a adquirir otros más, pero creo que fue una de las experiencias de estar en distancia en una universidad de extranjero. Y entonces ahí me surge otra pregunta. Dígame. ¿Nunca fue una opción quedarse en Londres? ¿Nunca lo contempló? No, yo creo que, bueno, estoy contento viviendo en México. Nunca he pensado en dejar mi país. De hecho, no pensaba dejar mi ciudad. No pensaba dejar mi ciudad, pero estoy en este momento aquí en Lagos y estoy muy a gusto. Entonces, mi idea de emigrar pues, no fue dejar mi país e irme a Estados Unidos o a Europa. Nunca lo pensé.
Sí, tenía que ir porque necesitaba conocer, pero tengo que regresar, tengo que estar aquí para poder participar. Creo que sí, es importante. Sí, es importante a veces retribuirle al país, ¿no? Lo que ya ha invertido en uno. Bueno, le damos un aplauso al doctor Pánico, le damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy y me voy a permitir leer la constancia que le genera la librería Carlos Fuentes. La librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Hugo García López por su valiosa participación como ponente en el cantinero científico Construyendo Ciencia, Innovación con Láseres, Sistemas Dinámicos y Patentes, realizada el 22 de enero del 2025 en las instalaciones de la Casa Universitaria Lola Hernández Bravo de Culagos, firma la directora de la librería, Verónica Mendoza Bonista. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias. nos regalan una